Bien, pedimos disculpas por una pequeña interrupción. Recapitulemos de nuevo, retomemos de nuevo. La relación que nosotros tenemos, en este caso con Israel, es relativo, no es determinante. Como Jesús nunca, el Señor, nuestro maravilloso Señor Jesucristo, nunca Él se agarró de lo que era físico, de lo que era propio de Israel, sino que Él siempre hizo referencia de los profetas, de la ley, de David, ¿sí? Pero Él siempre se refería a el Padre Celestial como su Padre. Entonces nosotros tenemos que entender que la Iglesia de Cristo es espiritual. La Iglesia de Cristo no es terrenal, la Iglesia de Cristo no es israelita. La Iglesia de Cristo no es el Israel de hoy, ¿sí? Porque nosotros somos hijos de Dios, que puede ser que tengamos descendencia judía, pero nosotros no somos del Israel físico. No tenemos por qué mantenernos bajo el sacerdocio levítico, arónico, porque leyendo Hebreos encontramos que cambió el sacerdocio, ¿sí? Cambió la ley y cambió el sacerdocio, dice Hebreos, ¿sí? Jesús es del orden de Melquisedec, que es un sacerdocio eterno. Entonces no tiene coherencia querer colegar la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, a lo que es el Israel físico, que en realidad la palabra dice en Gálatas que ellos son de Jerusalén, que son los hijos de la esclava. Eso basta leer Gálatas para darnos cuenta de eso. Entonces sí, nosotros, claro, por supuesto que reconocemos todo lo que tiene que ver con Israel, pero nuestra vida, nuestra realidad, nuestra esencia es espiritual. Es espiritual, no es material. Bueno, eso es para ubicarnos de lo que es la iglesia de Cristo, ¿sí? Hay un olivo, dice Romanos, un olivo original, y nosotros hemos sido injertados siendo olivo silvestre en este olivo original, y tenemos las bendiciones de Israel, pero Jesús siempre se refería a la adoración en espíritu y en verdad. Entonces encontramos en este salmo, el salmo mesiánico, el salmo 89, que eso que Jesús no decía mi padre David, ¿no? Mi realeza judía, mi realeza de Judá. Jamás él habló de su padre como David, jamás él habló del trono de Judá, jamás, sino que él dijo, mi reino no es de esta tierra. O sea que Jesús no se vinculaba o no se identificaba con el reino natural de David, sino que el reino y el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio y es un reino eterno en el cual entra la iglesia, ¿sí? Entra la iglesia. De hecho, leyendo Hechos de los Apóstoles, vemos cómo algunos de la secta de los fariseos le decían a los hermanos que si no se circuncidaban y guardaban la ley no podían ser salvos. Entonces se creó toda una disputa ahí, una situación donde dijeron, no es así, basta la fe. Y que 2 o 3 cosas habían establecido los apóstoles, que los gentiles se tenían que abstener, pero no tenían el yugo, el peso de la ley. Entonces, qué importante verlo a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey de Gloria, como Rey eterno, ¿sí? Cómo no admirar, cómo no amar a Israel,
¿Cómo no visitar Israel si uno tiene la posibilidad de viajar a Israel? De hecho, nosotros hemos viajado. Yo he estado en Israel, ha sido una gran bendición y siempre es grato volver. Siempre es grato la lengua hebrea, pero en parte, nosotros no somos el Israel físico. Nosotros no somos israelitas, nosotros somos el Israel de Dios. Entonces, eso es importante establecerlo y bendecir a Israel, por supuesto. Pero bueno, sabemos que políticamente el Estado de Israel es un Estado laico. Sí, es un Estado laico donde se permite de todo Israel. Hoy ser un ciudadano israelita entra de todo ahí. Entra de todo y de lo que usted se imagina y demás. Tener el pasaporte del Estado de Israel. Y eso no significa nada para nosotros, la Iglesia de Cristo. ¿Sí? Porque lo nuestro no pasa por lo físico, sino que pasa esencialmente por lo espiritual, considerando elementos físicos, pero en segundo plano, no en primer plano. O sea, es como, no sé, yo lo veo ridículo, que nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes y nos vestimos como los judíos, y entonces habrá que circuncidarse, habrá que cumplir todas las leyes que no se pueden cumplir, la verdad. ¿Sí? Entonces, qué importante es entender que Jesucristo es Rey eterno, ¿sí? Que Él es del orden de Melquisedec, que su Padre es Dios, ¿sí? Que Él es nuestro hermano mayor, Él se presenta como nuestro hermano, y esa es la relación que nosotros tenemos con Cristo, y digamos, el origen donde surgieron todas las cosas fue en Israel, claro que sí, pero sabemos también que el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva también. Que todo lo que es físico se va a deshacer y Dios va a hacer una nueva creación. Entonces, porque nada de lo que es físico permanece, ¿sí? Solamente la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces lo que está diciendo la Escritura es que dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Esto es lo que dice el salmista inspirado por el Señor, habla de los cielos, ¿sí? Habla de los cielos, que serán los cielos los que celebrarán sus maravillas. Y después dice: tu verdad también en la congregación de los santos. Esta expresión de los santos es muy interesante, porque santo es todo aquel que el Señor elige, santo es todo aquel que el Señor aparta. Israel es una nación santa, seguramente. Israel, sí, seguramente. Pero Dios tiene un pueblo santo diseminado por el mundo, ¿sí? Y sabe el Señor quiénes son sus santos. O sea, nadie puede decidir si una persona es o no es santa. Nadie puede hacer a un hombre santo, como hace la Iglesia oficial, que hacen santos a las personas. Eso va contra la elección divina. O sea, porque santo es el que Dios determina que es santo, el que Él se elige, el que Él se aparta, el que Él llama. Esa es una persona, para Él, una persona santa. Y dice: tu verdad también en la congregación de los santos. De hecho, yo, cuando en el Antiguo Testamento, leyendo la palabra, en el Antiguo Testamento encuentro la palabra santo, yo la marco en celeste, porque ya sabemos que ahí está hablando del pueblo que el Señor se elige. Y claro que, si estamos acá en los Salmos, estamos antes del Nuevo Testamento. Entonces ya antes del Nuevo Testamento el Señor estaba hablando de santos, o sea que los santos fueron desde siempre. O sea, Adán y Eva fueron las dos primeras personas santas que el Señor estableció, que el Señor creó y planta en Edén, y de ahí viene una descendencia bendita, una descendencia santa. Y entre esa descendencia santa, mezclada una descendencia no santa, como la descendencia de Caín, por ejemplo.
¿Qué nos hace a nosotros santos? Bueno, seguramente la elección divina, pero una cosa que nos santifica es la palabra. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos, ¿sí? En tu verdad, tu palabra es verdad. Quiere decir que la palabra, ¿sí?, tiene ese efecto de santificar a los santos. Es claro que una persona que no es santa nunca va a leer la Biblia. Una persona que no es santa, una persona que no está llamada al reino, nunca va a leer la Biblia. Va a leer de todo. Va a leer la Divina Comedia, va a leer, no sé, Romeo y Julieta, no sé, Shakespeare, pero nunca van a leer la Biblia. ¿Sí? ¿Quién lee la Biblia? ¿Quién mete en práctica la palabra? El que es santo. Hay acciones de justicia, que son evidencias que una persona es santa. Para mí hay una en particular que retengo mucha, muy importante, mucho, y es por ejemplo el diezmo. Una persona que entiende el diezmo, ¿sí?, y le da, eso es un atributo de una persona que es santa, ¿sí?, porque reconoce que eso es del Señor. Eso es del Señor, ¿sí? Naturalmente, la gente no da, la gente pide. ¿Sí? La gente pide, la gente teniendo que dar, teniendo que pagar, teniendo que darle el sueldo a un empleado, muchos lo retienen porque son impíos, porque son injustos, ¿sí? Imagínense entonces un creyente un hombre, una persona que sin que nadie le diga nada, va y ofrece al Señor diezmo u ofrendas. Eso habla de la justicia, ¿sí? Sean diezmos que ofrendas. Abraham fue justo, Abraham fue llamado, y cuando se le presenta a Melquisedec, él le da los diezmos de todo. Y nadie le pidió nada. Nadie le pidió a Abraham. Eso fue algo de la justicia, de la fe de Abraham. O por ejemplo, leemos la historia de Caín y Abel cuando ellos hacen una ofrenda. ¿Quién les pidió la ofrenda? ¿Quién les pidió la ofrenda? Nadie. Pero dice que el que primero da la ofrenda, y esto es muy interesante, y es un punto a favor, aunque yo no estoy de acuerdo con Caín. Me parece que Caín, la escritura habla mal de Caín. De Caín la escritura habla mal, que era un homicida. Y es verdad, era un homicida. ¿Sí? Era un criminal, porque mató a su hermano. Eso nadie lo duda. ¿Sí? Era hijo del malo, seguro. Lo dice la escritura que era hijo del mal, eso es claro. Pero fíjense el efecto de ser hijo de Adán y Eva. El hecho de que él era hijo de Adán y Eva. Que estos fueron las dos personas creadas en esa santidad divina, en ese diseño de santidad divino. ¿Sí? De santidad divina. Este hombre que era malo. Este hombre que tenía una genética corrompida, pero que era hijo de gente santa. ¿Qué hace Caín? Antes de matar a Abel, decide de traer una ofrenda al Eterno. Y detrás de él copia el modelo Abel. Y dice que al Señor le agradó más la ofrenda, Eso es muy interesante, habría que estudiar ese detalle que es muy interesante en Hechos. Le gustó más la ofrenda de Abel, pero no dice que no le gustó la ofrenda de Caín. Vamos a ver si lo podemos mostrar. Claro, porque generalmente uno generaliza y dice, todo lo que sea de Caín es malo. Pero no, de repente Caín tuvo eso bueno de darle al Señor una ofrenda. ¿Sí? No estamos diciendo que por eso era una persona buena, porque era mala. ¿Sí? Pero digo, la actitud de dar, ¿quién le dijo que dé? Nadie. ¿Sí?
¿Y por qué la dio? ¿Y por qué era hijo de Adán y Eva? Entonces encontramos, sí, a ver si le encontramos este detalle, dice 4:3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Solo. Qué lindo, qué linda la acción, ¿no? De decir, le traigo al Señor una ofrenda que no me la pidió, pero de alguna forma es decir, de lo que estoy recogiendo del trabajo, reconozco que todas estas cosas creadas la creó el eterno Dios y a Él le quiero llevar un reconocimiento, un presente. Y dice 4, y Abel trajo también, bueno, eso lo conocemos, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Eso dice Hebreos, dice Génesis, pero en Hebreos dice que Abel trajo una ofrenda más excelente. O sea que de repente la ofrenda que trajo Caín, ¿sí?, fue una ofrenda, ¿sí?, porque él tenía un corazón, porque él entendió eso. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, yo no estoy justificando a Caín para nada. Lo que estoy diciendo es que hay ciertas cosas que uno hace, que son cosas que se hacen en justicia, ¿sí? Hay cosas que ya están en nosotros de parte de Dios, ¿sí? De hecho, hablando de... Ahora después se la estoy debiendo ese versículo que dice que le trajo una ofrenda más excelente. Creo que está en Hebreos, la tengo que buscar. Ya la vamos a encontrar. Fíjense que de Abel trae primogénitos, ¿sí? Trae de lo más gordo, ¿sí? Y trae un sacrificio de animales. Son tres cosas que no estaba establecida en la ley, y ya Abel entiende por el Espíritu que al Señor había que traerle un sacrificio de animales, ¿sí? Que es lo que después demandaba el sacerdocio, el levítico, ¿no? Un sacrificio de animales. Sacrificio de animales donde había sangre derramada. Dice de lo más gordo, habla de la grasa, y la Escritura nos enseña que la grasa era del Señor, o sea, la sangre, ¿sí?, la sangre y la grasa, el sebo del animal, eran del Señor. Entonces ya Abel entiende que no solamente había que traerle sacrificios de animales, sino que le trae animales engordados por la grasa. Y ya la segunda revelación que él tiene. Y la tercera cosa, habla del primogénito, donde el Señor dice, me traerás el primogénito de tus animales, ¿sí? Entonces, ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le enseñó a Abel esto? Nadie. Ella estaba en su genética, en su justicia. Encontramos también después cuando Judá le dice al hijo, a uno de los hijos que tenía que tomar a la cuñada, porque su hermano había muerto, para levantarle descendencia. Y todavía no estaba escrita la ley. La ley vino en el tiempo de Moisés, pero acá estamos hablando de la vida de Judá, ¿sí? Ellos ni siquiera habían descendido a Egipto todavía. ¿Y quién le enseñó eso a Judá? Nadie, pero eso ya estaba. Ya era un reconocimiento de la palabra que estaba en la genética justa de Judá. Bueno, entonces vamos a ver si puedo encontrar ese versículo
para ir adelante con el Salmo 89. Dice que ofreció un sacrificio más excelente. Vamos a verlo. Estas son cosas que van surgiendo a medida que uno va caminando. Creo que está en Hebreos. Excelente. Creo que es en Hebreos 11, que dice de Abel. A ver. Ahí está, mira, acá lo tengo. 11.4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Hebreos 11.4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esto ya sabemos, porque era un hombre justo, Abel. Pero mire lo que dice al inicio: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea que el sacrificio de Abel fue más excelente. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos da a entender la Escritura? Que en un aspecto, según Hebreos, el sacrificio de Caín no fue malo. ¿Se entiende? O sea, vamos a mirarlo y dejemos que la palabra nos responda, según lo que leemos. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea que fue más excelente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un aspecto, el sacrificio de Caín fue excelente y el de Abel fue más excelente. Si viene Génesis, dice que Dios no miró con agrado. ¿Sí? El sacrificio de Caín. Sí, Hebreos 11.4. ¿Sí? No miró con agrado. ¿Sí? Pero Hebreos nos muestra que el sacrificio de Abel fue más excelente. No dice que el sacrificio de Abel fue excelente o fue en gran manera excelente. Dice: por la fe entendemos, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. O sea, de alguna manera algo lo movió, algo de justicia, algo de bueno tenía Caín al inicio, antes de matar a hermano. Antes. Porque toma él la iniciativa de darle al Señor la ofrenda. Necesitamos que el Señor nos dé discernimiento, porque algunos pueden decir: pero entonces la palabra se contradice. Sí. Génesis dice que Dios no miró con agrado el sacrificio de Caín. Y acá dice que el sacrificio de Abel fue más excelente que el de Caín. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Sí? Hubo un elemento de justicia en dar una ofrenda, porque eso, la ofrenda la da la gente justa. O sea, la gente justa y la gente generosa da una ofrenda, porque la gente dice: no, pero si no es obligatorio, ¿para qué vamos a dar? Entonces, claro, porque no hay justicia. ¿Sí? Donde hay justicia, la gente dice: no, pero yo quiero dar, yo quiero bendecir, yo quiero participar. Eso es justicia, cuando sale del corazón, sin que nadie te diga, porque la Biblia dice: vosotros me habéis robado. ¿Por qué llegar a eso de decir: ustedes me robaron? Si la gente justa hace lo que tiene que hacer.
O sea, una persona que no da, para mí no es justa. No es justa, no tiene la justicia. Bueno, esto es un paréntesis, es muy interesante, es muy profundo. Caín era malo, era hijo del mal, era un homicida, ¿sí? Fue un villano, Caín, seguro. Y eso nadie lo pone en duda. Sí, era malo, Caín era malo, pero notamos cómo él toma la iniciativa de llevar una ofrenda al Señor. Y la Escritura dice que la ofrenda del hermano fue más excelente. Entonces nos está dando a entender la Escritura, usando el discernimiento, que hubo algo de bueno en la ofrenda de Caín. Porque dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Fue superior la ofrenda, el sacrificio de Abel respecto al del hermano. Pero el del hermano fue una obra buena. En este caso, no es que él era bueno. ¿Se entiende? No, yo quiero que la palabra traiga vida y edificación y crecimiento. Y eso es lo que uno lee acá. Eso es lo que yo al menos interpreto en la Escritura. Si alguien quiere dejar algún comentario, hacer alguna observación, va a ser bienvenida, pero hay que dejar hablar la Escritura, y la Escritura es clara en este sentido. ¿Sí? Entonces, repito, para ahora volvemos al Salmo 89. Un elemento de justicia que yo retengo que es un elemento realmente noble, es cuando el pueblo de Dios le trae los diezmos al Señor. O sea, porque los diezmos son del Señor, las primicias son del Señor, las ofrendas son del Señor. Entonces es natural, es como que nos urge a nosotros. O sea, te llega un dinero, cualquier dinero, de trabajo, de ayuda del gobierno, de bolsa de estudio, no sé, te llega un dinero, te encontraste un dinero por el piso, ¿qué sucede? Entonces es normal y es natural que uno ya está pensando en sacar el diezmo, porque no todo ese dinero es nuestro, porque hay una parte que es del Señor. Entonces cuando eso sale de adentro del creyente, del Hijo de Dios, sale de adentro en automático, esa es una evidencia de la justicia y de que hay una elección divina de santidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Escritura está escrita en el corazón. Dice Hebreos que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, que ya la palabra está dentro de nosotros. La pregunta de nuevo es, ¿quién le dijo a Abraham que diezmara? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo mandó? ¿Se lo mandó Aarón? ¿Quién se lo mandó? ¿Algún levita? No, pero si no existían todavía. Nadie. Pero él, ¿qué hace? Diezma. Eso. ¿Quién le dijo a Jacob? ¿Quién le dijo a Jacob lo del diezmo? Nadie. Pero él dijo, Señor, si tú fueras conmigo en este viaje y me hicieras volver en paz a la casa de mi padre, del diezmo, todo el diezmo, que lo separaré para ti. ¿Quién le dijo a Jacob lo del diezmo? Nadie. De todo lo que me tienes, El diezmo apartaré para ti. ¿Quién se lo dijo? Nadie. ¿Pero por qué él lo dijo? Porque ya estaba dentro. O sea que hay cosas que están dentro de nosotros que después uno en un aspecto descubre cuando lee la Biblia. ¿Sí? Cuando uno lee la Biblia, ciertas cosas nos resultan familiares. ¿Por qué? Porque ya está la palabra dentro de nosotros. No es. Por eso dice la Escritura, todos serán enseñados por Dios. claro. Y en el Nuevo Testamento dijo vosotros, dijo el apóstol Juan, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe porque la unción les enseña a usted toda la cosa. Quiere decir que la unción que tenemos de Dios ya nos enseña a nosotros. Ahora después, leyendo la Biblia y con los ministerios, en este caso el ministerio pastoral, el ministerio magisterial, nos enseñan, pero sobre lo que ya nosotros sabemos, nada nuevo. No es una cosa nueva, es una cosa que ya está en nosotros. El mismo espíritu que enseñaba a Jacob
nos enseña hoy a nosotros. Claro, correcto. Los hombres mueren, los profetas mueren, pero Dios siempre es el mismo. Exacto. El mismo espíritu. Concluimos entonces con esta parte. Entonces dice, versículo 5, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Pregunta, ¿qué es la verdad? Jesús dijo, de nuevo, Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra. Entonces, quiere decir que la verdad es la palabra. Exacto. ¿Sí? Dice, tu verdad también en la congregación de los santos. O sea, que donde están los santos, ¿sí? Está la verdad. Está la verdad dentro del creyente y está la verdad imprimida, estampada, impresa, en papel, que es la palabra de Dios. Aunque, como hemos dicho, hay versiones y versiones. Hay versiones que son medias dudosas. Esta versión Reina Valera 1960 no es la mejor de todas las versiones que hay, porque hay versiones que son mejores, más puras, más fieles al original, pero es la palabra de Dios. Entonces dice, tu verdad también en la congregación de los santos. O sea que donde hay gente santa hay verdad, y donde hay gente santa hay congregaciones de gente santa también. Por eso uno aprecia y da valor y agradece al Señor por tener un lugar donde poder congregarse. Versículo 6 dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? O sea, ese reconocimiento de decir, ¿quién se puede comparar con nuestro Dios? En los cielos no hay nadie como nuestro Dios, ¿sí? Los cielos gobiernan sobre la tierra. ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? O sea, entre la gente fuerte, entre los reyes de la tierra, ¿sí? Entre los poderosos de la tierra, los políticos, los gobernantes, los multimillonarios, los millonarios, toda la gente que maneja los hilos de la economía mundial. Dice, ¿quién en la tierra se puede semejar al Señor? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Nadie. ¿Sí? Y después dice el 7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Entonces está diciendo que dos cosas. Está diciendo que Dios es temible y que es formidable. Es temible en la gran congregación de los santos, donde están reunidos los santos, ahí en medio del pueblo de Dios. Dios, el Señor mismo, es temible, ¿sí? Y es formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él, ¿no? Entonces hay que estar alrededor del Señor para admirar esa característica, eso que es formidable. Concluyo con el versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, tu fidelidad te rodea. Está diciendo de nuevo, oh Jehová, dice, Dios de los ejércitos celestial. Sí, claro, que Él gobierna, Él maneja todo el ejército celestial, Sí. todos los ángeles de Dios, Exacto. todos los seres poderosos. De hecho, nosotros leemos en las crónicas que, Eliseo. claro, como por ejemplo cuando Sennacherib manda a ese ejército de 185.000 a querer amenazar y destruir Jerusalén, el Señor manda el ángel de Jehová, y destruye a 185.000 de una vez. ¿Sí? Oh Jehová, Dios de los ejércitos, dice, ¿quién como tú poderoso eres? Poderoso eres, oh Jehová, y tu fidelidad te rodea. Señor, sabemos del Señor que Él es poderoso, y la fidelidad lo rodea. Entonces, si queremos esa fidelidad, tenemos que estar cerca del Señor, cerca de Él. Bien, continuaremos, si Dios permite, el Señor nos da la oportunidad la semana próxima a ver otros aspectos del Salmo 89. Señor nos bendiga. Shalom. Yo ya